Muy buenas a todos, bienvenidos a este tercer vídeo sobre la base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades. Bueno, como habíamos dicho antes, esto iba a ser el tercer vídeo y abarcaría toda la propuesta BICIS con dos Cs, es decir, tanto la consolidación de la base imponible común como el reparto. ¿Pero qué ha pasado? Pues que me emocionó un poco, sinceramente, he empezado ahí a poner cosas. Y como al final esto es de las cosas más importantes y las que más interés a mí particularmente, y para la materia de la que trata, pues es más interesante, al final se me ha ido un poco de largo y he pensado en dividirlo en dos partes. Entonces, esto es, digamos, el tercer vídeo, pero dividido en dos, ¿vale? Es decir, hicimos uno de introducción, el primero de todos, en el que más o menos plasmamos el funcionamiento del sistema en su conjunto, luego otro vídeo en el cual decíamos cómo funcionaba la base imponible común, y este va a ser el tercer vídeo en el que vamos a decir cómo funciona el sistema de consolidación y reparto de la propuesta BICIS. Y a este le seguirá un cuarto vídeo que grabaré inmediatamente después de este, en el que acabaremos de ver el sistema de consolidación y reparto, ¿vale? En este vídeo nos centraremos en lo que es la consolidación y en el siguiente nos centraremos en el reparto, aunque no es digamos que no está dividido así, sino que hay ciertas cosas que se añaden, pero bueno, más o menos para que os hagáis la idea, ese es el plan o la hoja de ruta. Bueno, pues empezamos con el tema. Esto es lo que hemos dicho ya. Vamos a ver la fase 2 del proyecto BICIS, que trata de la consolidación y el reparto. Lo primero de todo, ¿quién tiene la obligación o quién tendría? Porque sabéis que esto ya no, la directiva BICIS no se va a aprobar, sino que va a ser sustituida, como ya decíamos, por otro proyecto que es el BiFID. Pero bueno, ¿quién tendría la obligación de aplicar BICIS? Pues como el mismo sujeto pasivo, el mismo contribuyente que tenía la obligación de aplicar la directiva de la base imponible común. Pues, es decir, como esto es un proyecto que se hace en dos fases, pero que al final está hecho para que el sujeto pasivo, si está obligado a aplicar una directiva, también esté obligado a aplicar la otra, pues esto no cambia, es lo mismo que vimos en el anterior vídeo. Es decir, grupos fiscales con más de 750 millones de facturación, sus establecimientos permanentes en los Estados miembros y las filiales, en las cuales se tenían que cumplir simultáneamente dos circunstancias, ¿no? Los derechos políticos de más de un 50% y los derechos económicos en más de un 75%. Si esto pasa, pues ya tenemos un grupo fiscal formado por la matriz y las filiales y los EPEs. ¿Vale? Aquellos que no cumplan el requisito de los 750 millones de euros de facturación, bueno, pues podrán aplicarla voluntariamente. Eso sí, la opción vincula durante 5 años. Es decir, esto no es nada diferente de lo que ya vimos con el otro vídeo, ¿eh? O sea que es lo mismo, exactamente igual, y por eso he ido un poco más rápido. Y aquí empezamos ya con el tema. Vale, una de las grandes ventajas que tiene este proyecto BICIS es que el contribuyente o el grupo fiscal solamente se relaciona con una administración, la que es la administración principal. Entonces, es lo que se ha conocido como ventanilla única en castellano o en inglés One Stop Shop. Es decir, que no tienes que presentar, si tienes 10 miembros del grupo en 10 Estados miembros, no tienes que presentar 10 declaraciones tributarias en los 10 Estados miembros y relacionarte con 10 administraciones tributarias, sino que únicamente tendrás que relacionarte con una administración tributaria. Y esto que se vende como una gran ventaja para los grupos multinacionales, veremos que es uno de los grandes talones de Aquiles, o era, de la propuesta BICIS. Y ahora veremos por qué. Esto lo tenéis que tener ya atrás de la cabeza, lo que hemos dicho de la ventanilla única, para ver lo siguiente. Los grupos fiscales que van a aplicar esta BICIS, yo los he separado en dos tipos, que esta clasificación es mía y por tanto esto no está en ningún sitio. Esto es una cosa simplemente para ayudar a explicar el tema, pero no pasa de ahí, no es una clasificación oficial ni nada de eso. Para mí estarían los grupos fiscales europeos, que serían aquellos en los que la matriz está situada en un Estado miembro,
y que se relacionan o que su autoridad fiscal principal es la del Estado miembro donde está la matriz. Y luego estarían los grupos fiscales extranjeros, que son aquellos donde la matriz está situada en un tercer país. Y aquí viene el tema. La autoridad fiscal con la que se relacionan en la mayoría de ocasiones, o sin la mayoría de ocasiones, siempre va a ser la que designe el grupo fiscal. Y este es un tema por el cual la directiva quizá no haya salido, entre otras muchas cosas. Bueno, vamos a ver el típico ejemplo de grupo fiscal europeo. Como veis ahí tenemos pues, una matriz que tiene una filial en Europa, un establecimiento permanente en Europa y otra filial que a su vez tiene un establecimiento permanente en Europa, ¿vale? Es decir, la foto que vemos ahí. Bueno, pues no hay ningún problema. El grupo fiscal viene formado por todas estas entidades, suponiendo, por supuesto, que se cumplan los requisitos de participación y de derechos de voto. Y la autoridad principal, es decir, el Estado miembro con el que se relacionará el grupo fiscal, será el de residencia de la matriz. Si la matriz está en España, pues todo el grupo fiscal se relaciona con las autoridades españolas. Otro grupo fiscal europeo, un poco más exótico, pues una matriz que está en la Unión Europea, a su vez tiene una filial que está en un tercer país y esa filial a su vez tiene un EP que está en la Unión Europea. Bueno, pues esto también es un grupo fiscal. Por supuesto, los que consolidan van a ser la matriz y el establecimiento permanente que esté en Europa. Evidentemente, la filial en el extranjero no. Es decir, sirve como punto de conexión para que el establecimiento permanente entre a formar parte del grupo fiscal europeo y consolidar con la matriz, pero evidentemente la filial no forma parte de la BICIS, lógico. Y en este caso la autoridad principal también es la del Estado miembro de la matriz. Y luego tenemos ya los grupos fiscales extranjeros. Fijaos aquí que esto es un grupo fiscal que no estábamos acostumbrados a ver en España antes de 2015, que yo, por cierto, estaba acabando la carrera, o sea que yo no estaba acostumbrado a ver nada. Entonces tenemos una matriz que está en un Estado miembro, la matriz que está en un Estado tercero, por ejemplo, Estados Unidos, que tiene dos filiales aquí en Europa. Esto con la BICIS va a permitir que forme grupo fiscal, ¿vale? ¿Quién va a formar el grupo fiscal? Pues evidentemente las filiales. Esto es exactamente igual que el sistema de consolidación español después de 2015. Porque sabéis que antes, si yo tenía una matriz en un Estado tercero, por ejemplo, yo tenía una matriz, o sin Estado tercero, tenía una matriz en Estados Unidos, por ejemplo, y aquí había dos filiales en España, esas dos filiales no podían aplicar la consolidación fiscal. Ahora, desde 2015, sí que pueden. Pues en el sistema BICIS, un poco parecido, es decir, me permite la matriz el poder consolidar las filiales con el sistema BICIS. Pero claro, ahora el problema es, ¿y quién es aquí la autoridad principal? La matriz está claro que no, pues la matriz está en Estados Unidos. Y Estados Unidos, por supuesto, de BICIS ni sabe, ni quiere saber, ni es su competencia. Entonces, ¿qué te dice la BICIS? Pues te dice, oye, la autoridad principal va a ser la que elija el grupo fiscal. O sea, si yo tengo una filial en Holanda que no hace nada, simplemente factura súper poco, y luego tengo otra filial en España que es mediante la que realizo mi actividad económica principal, va a ser... O sea, ¿el grupo fiscal puede decir que la autoridad principal sea la de Holanda? Esto, claro, madre mía, esto se hace algo o todas las filiales, o sea, todos los grupos extranjeros van a elegir a países benévolos, ¿no? Es lo que decía Eduardo Sanz Gadea, o sea, que esto no podía ser. Luego, otro grupo fiscal extranjero sería una matriz que tiene dos establecimientos permanentes en la Unión Europea. Por ejemplo, un EP en España y otro EP en Francia, ¿vale? Y la matriz es de Canadá. En este caso, también forma parte del grupo fiscal los dos establecimientos permanentes que consolidarán. Y aquí te dicen, bueno, ¿y quién es la autoridad principal? Pues elíjalo usted. O sea, puedes elegir la autoridad fiscal del país, del Estado miembro donde tengas uno de tus dos EPs. Cosa también, pues bueno.
Y aquí un tercer ejemplo de grupo fiscal, que tenemos la matriz en un país tercero, una filial en Europa y un EP también en Europa. Y aquí diríamos, por inercia, pues la autoridad fiscal sería la que elija el grupo fiscal, ¿no? La autoridad con la que el grupo fiscal se relaciona es la que elija. Puede ser la de la filial o puede ser la del EP. Pues no, porque aquí la directiva nos dice su autoridad principal va a ser la de la filial. Entonces, yo me pregunto, ¿y si tengo 2 filiales y 2 EPs? Por ejemplo, una filial en España, otra en Francia, un EP en Italia y otro EP en Alemania. Parece, esto es mi conclusión, parece que hay una especie de vis atractiva de la filial frente al establecimiento permanente. Es decir, que la BICIS, en caso de que haya filial, te obliga a que sea una de las filiales la que sea el contribuyente principal y que por tanto la autoridad principal sea el Estado miembro en el que radique una de esas filiales, ¿vale? O sea que teniendo filiales tú no podrías elegir el Estado miembro de un EP para relacionarte con su autoridad fiscal. Bueno, que esto, pues eso, es una especie de principio de supremacía de la filial sobre el EP o algo así, no sé muy bien cómo llamarlo. Esto es un poco el tema agudo o complejo de la ventanilla única y de la autoridad principal. Bueno, y ahora ya vamos a meternos de lleno con la consolidación, que esto está bastante chulo, a mí esto me gusta bastante. Bueno, primero, antes de consolidar, acordémonos que para consolidar la base imponible común, primero tenemos que tener una base imponible común. Entonces, esa base imponible común la calculamos conforme a lo que veíamos en el anterior vídeo, ¿vale? O sea, el vídeo 2, el que palito, la propuesta BICIS con una C, ¿vale? En ese vídeo pues explicamos cómo se calcula esta base imponible común. Entonces, tenemos este esquema que básicamente son ingresos fiscales menos gastos fiscales, me da una base imponible, ¿vale? Y por tanto, si yo aquí tengo este grupo fiscal, que está formado por una matriz en España, una filial en España y una filial en Francia, que por cierto este grupo fiscal va a ser el ejemplo con el que trabajaremos a lo largo de toda esta presentación y la del vídeo que viene, porque al final es un grupo fiscal muy sencillito y no sé, permite ver casi todo sin una complicación excesiva. Entonces, si tenemos este grupo fiscal, claro, lo primero que tengo que hacer es calculo la BICIS de cada uno de los miembros del grupo fiscal. Pues calculo la BICIS de la matriz, la de la filial en España y la de la filial en Francia, ¿vale? Y luego, una vez las he calculado las tres, claro, primero las sumo, ¿no? Sumo las tres, suben arriba, ¿no? O sea, yo tenía antes una base imponible en España, otra en España y una en Francia. Luego las sumo y esa vi que, por cierto, se hace por integración global, es decir, aunque yo tenga un 80% de derechos económicos, por ejemplo, la matriz tiene un 80% de la filial francesa. Podríamos decir, bueno, pues únicamente consolide el 80% de la BICIS de Francia. Pues no, se consolida todo, ¿vale? Aunque se tenga un porcentaje de derechos económicos inferior al 100%. Y siempre superior al 75%, porque es que si no, no es miembro del grupo fiscal, ¿vale? Bueno, pues se integra por el método global y ya tendríamos lo que es la BICIS con 2 Cs, ¿vale? Esto sería la base imponible común consolidada, ¿vale? Que está en el limbo, eso, claro, no está en ningún país, es simplemente, pues, una base del grupo fiscal que todavía no está en ningún Estado miembro concreto. Pero es que, claro, para poder tener una base imponible consolidada o común consolidada, hace falta hacer ajustes, porque evidentemente las operaciones intragrupo no van a formar parte, no la puedo sumar sin más, o sea, tengo que hacer ciertos ajustes. Pues ahora vamos a ver cómo se hacen dichos ajustes. Pero antes de ver cómo se hacen dichos ajustes, como es un sistema, el de la BICIS, novedoso, vamos a recordar cómo se hacen los ajustes, las eliminaciones y las incorporaciones en la consolidación española, ¿vale? Para contraponer este sistema con el sistema BICIS, para ver en qué se diferencian. Entonces, aquí tenemos
un caso típico de venta de existencias intragrupo. Y lo que vamos a ver va a ser el sistema de eliminaciones tradicional, que es el que usa el sistema español, ¿vale? Suponemos que tenemos la filial en España y la otra filial en Francia, y la filial española compra por 50. Le vende a Francia por 100 y Francia vende a saber a quién, no me importa, por 200, ¿vale? Entonces, yo sé que el grupo fiscal compra por 50 y que vende por 200. Y por tanto, el grupo fiscal sé que si eso es así, tiene que haber ganado 150, ¿no? Entonces, el primer ejemplo vamos a ponerlo cuando la mercancía sale del grupo fiscal. Es decir, hay una operación intragrupo, pero esa mercancía que ha dado lugar a esa operación intragrupo sale del grupo fiscal, ¿vale? Entonces, contablemente, ¿qué hacemos? Pues a la izquierda tenéis la contabilidad de la filial española y a la derecha la de la filial francesa. Entonces, vamos de arriba abajo. Al principio, ¿qué hace la filial española? Compra la mercancía por 50, ¿vale? O sea, 50.00, eso es porque tengo el Excel en inglés y me sale un punto, ¿vale? Pues sería 50, es que yo no sé ni por qué he puesto decimales, la verdad, porque todo el rato son números redondos. Me acabo de dar cuenta ahora. Vale, pues sin más, la filial española compra por 50 y luego le vende a la francesa por 100, ¿vale? Y la francesa compra por 100 y vende por 200. Bueno, pues se producirían estos asientos. La filial española tendría un beneficio de 50, ¿vale? 100 menos 50, 50. Y la francesa tendría un beneficio de 100. 200 menos 100, 100. ¿Vale? Y si recordamos que el grupo fiscal compra por 50 y vende por 200, pues al final... A ver. Aquí, el beneficio del grupo es 150, evidentemente, ¿vale? Es decir, que si la mercancía sale del grupo fiscal, en consolidación, en el sistema normal y corriente de consolidación fiscal español, no hago ningún ajuste, ninguna eliminación, ni nada, ¿vale? ¿El problema cuándo viene? El problema viene cuando la existencia, o sea, la mercancía da lugar a una operación intragrupo porque la vendo de una filial a otra, pero luego no sale del grupo fiscal, es decir, una filial la ha comprado con un margen y se la queda. Y esto da lugar a una eliminación. Ojo, que hay mucha gente que dice, vamos a ver, si la filial española compra por 100, ¿no? Perdón, la filial española vende por 100 y la filial francesa compra por 100, pues para la filial española es un ingreso por 100, para la filial francesa es una compra por 100 y por tanto la española gana 100, la francesa pierde 100 y el beneficio del grupo es 0, no tengo nada que ajustar. Vale, pues eso es erróneo, ¿vale? No. ¿Por qué? A ver, la filial española primero compra por 50, ¿vale? Y vende por 100, por tanto tiene un beneficio de 50. Y la filial francesa compra por 100, pero ojo, que luego hace un asiento de variación de existencias, porque esa mercancía la sigue teniendo la filial francesa. Claro, yo cuando compro una mercancía y se queda en mis almacenes, sabéis que eso no afecta a mi resultado contable, porque eso en régimen individual, porque si yo compro una mercancía por 50 y a final de año no la he vendido, pues hago un asiento de variación de existencias y esa operación de compra la anulo con una cuenta 610, ¿no? Esto es... Obviamente, si yo compro una mercancía y la sigo teniendo en el almacén, yo no tengo ninguna pérdida, ¿no? Pues a nivel de consolidación contable y fiscal, exactamente igual. Pues en este caso, que como vemos, la filial española ha comprado por 50 y se la ha vendido la filial francesa por 100, si la filial francesa se la queda, no tiene ningún beneficio, ¿vale? Pero la española sí que ha reconocido un beneficio de 50, porque ha comprado por 50 y ha vendido por 100. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo sumo las bases imponibles de la española y la francesa tal cual, pues me da un beneficio del grupo de 50, ¿vale? Pero claro, vamos a ver. Claro, es que sería un beneficio de 50 por una operación intragrupo.
Y como todos sabéis, el objetivo de consolidar es que todo el grupo sea tratado como un único contribuyente. Entonces, una operación conmigo mismo nunca puede generar un beneficio, ¿no? Esta es la lógica de la consolidación fiscal y la contable también. Bueno, pues entonces, en este caso, que tenía un beneficio en la española de 50, tengo que realizar una eliminación de 50, ¿vale? Y entonces, el beneficio del grupo es 0, cosa lógica. O sea, una operación intragrupo no puede generar ningún beneficio a nivel de grupo, ¿vale? Y luego, ¿qué pasa si al año siguiente la filial francesa vende la mercancía por 200? Pues mirad, que si vende la mercancía por 200, pues reconoce un ingreso por 200 y da el asiento de variación de existencias, da de baja las existencias que tenía en el activo por el valor que lo tenía. Es decir, si yo tenía las existencias por 100, pues las doy de baja por 100, ¿vale? Entonces, en la filial francesa reconozco un beneficio de 100, ¿vale? Y por tanto el beneficio del grupo fiscal son 100, pero eso no es así, porque el grupo fiscal ha comprado por 50 y ha vendido por 200, es decir, tiene un beneficio de 150. Yo no puedo dejar únicamente un beneficio de 100, porque me dejo 50. ¿Y entonces qué hago? Pues incorporo los otros 50 que había eliminado antes, ¿vale? Y el beneficio del grupo es 150. Es decir, que en el sistema de eliminaciones tradicional, cuando hay resultados intragrupo, o sea, yo hago una operación intragrupo y ese bien o ese activo que ha producido la operación intragrupo no sale del grupo, en ese caso hago una eliminación y luego cuando sale del grupo hago una incorporación, ¿vale? Ese es el sistema normal de siempre para hacer el tema de las eliminaciones e incorporaciones en consolidación fiscal, ¿vale? Contablemente es igual. De hecho, como sabéis, la consolidación fiscal se remite para todas estas eliminaciones e incorporaciones a las normas de elaboración de las cuentas consolidadas, ¿vale? Es lo mismo. Bueno, ¿y qué pasa con los servicios? Con los servicios no es igual, o sea, si a mí me presta una empresa un servicio a la filial por 50 y luego yo se lo presto a la otra filial por 100, pues como los servicios son de prestación instantánea, yo no me puedo quedar un servicio en mi activo, ¿vale? Bueno, hay un asiento raro ahí de existencias de servicios, pero bueno, yo no puedo tener un servicio en mi activo. ¿Por qué? Pues porque los servicios se prestan y se consumen al mismo tiempo, no puedo inventariarlos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que en caso de que el servicio se preste y ese servicio a su vez no salga del grupo, no pasa nada, porque como la filial española ha recibido un servicio por 50 y ha vendido por 100, pues tendrá un beneficio de 50. Y la filial francesa habrá recibido un servicio por 100 y por tanto, como no ha vendido nada, tendrá una pérdida de 100. Y entonces yo sumo y el beneficio del grupo es menos 50. Obviamente, ¿por qué? Pues porque ha recibido un servicio por 50 y no lo ha vendido a nadie. Y por tanto, pues ese servicio ha provocado una pérdida. Vale, lógico. ¿Y qué pasa si luego el servicio lo utilizo para vender otra cosa a una entidad que es una entidad tercera, es decir, que no forma parte del grupo fiscal? Pues que si vendo el servicio por 200, pues la filial francesa reconoce un beneficio, un ingreso de 200, y como ya el coste ya se lo metió el año pasado, por ejemplo, pues no solo tiene el beneficio de 200, no tiene nada más. El beneficio del grupo de este año es 200 y el del año pasado, acordaos que tengo una pérdida de 50 y por tanto si yo me cojo esos 2 años y veo la operación en conjunto, el beneficio del grupo sería 150. Por tanto, para los servicios no hace falta eliminar e incorporar, sino que por el propio funcionamiento del servicio, ya que no hay asiento de variación de existencias, me da igual que el servicio no salga del grupo, que no va a provocar ninguna eliminación ni incorporación, ¿vale? Por tanto, eso es correcto. Vale, sistema BICIS, ¿vale? Esto lo hemos visto para tener en la cabeza el sistema de consolidación tradicional, en el que todos estamos pensando cuando decimos, vale, pues coges las bases imponibles comunes y las sumas y las consolidas. Pues ya todo el mundo decimos, vale, pues habrá que eliminar e incorporar. No, porque el sistema BICIS tiene un sistema de eliminaciones propio y bastante más sencillo que el que os acabo de describir. ¿Por qué? Pues porque mirad, mismo caso que antes,
filial española compra por 50, vende por 100 a filial francesa y la francesa vende por 200. Vale. Y yo digo, vale, pues la filial, la operación intragrupo que hace la filial española con la filial francesa, la valoro por 100, ¿no? Ese es el sistema tradicional. Pero, ojo, ¿y cómo sé que son 100? ¿Cómo decido yo que son 100 lo que vale la operación de la filial española a la filial francesa? ¿Aplicando transfer pricing? Pero ¿no habíamos dicho que el transfer pricing se volvía innecesario con la BICIS? Pues precisamente lo que hay que hacer es no aplicar transfer pricing. Y entonces, si no aplico transfer pricing, ¿cómo valoro la operación que le hace la filial española a la filial francesa? Pues la valoro a coste, ¿vale? Es decir, no tengo que aplicar un sistema de precios comparables. No tengo que coger y decir, bueno, pues la operación que hace la española a la francesa, ¿cuál es su precio de mercado? No, no tengo que hacer eso. La BICIS me dice, usted valore a coste, ¿vale? Y entonces, claro, si valoro a coste, bueno, esto lo que estamos haciendo aquí es lo que vamos a hacer es una especie de contabilidad fiscal para ver cómo se producirían esos beneficios, ¿vale? Si se valora a coste. Tened en cuenta que la BICIS no parte del resultado contable y por tanto no va a haber contabilidad, pero esto es únicamente efectos explicativos lo que voy a hacer ahora, ¿vale? Entonces, vosotros imaginaos que la filial española compra por 50. Vende a la francesa también por 50. Y la francesa no la vende a nadie, ¿vale? No sale del grupo fiscal la mercancía. Bueno, pues la filial española tendrá un ingreso de 50 y un gasto de 50 y no tendrá variación de existencias porque esa operación no le genera ninguna mercancía en el inventario. O sea, a final de año, por esa operación no tiene ni más ni menos mercancías, tiene las mismas que tendría, ¿vale? Entonces no tiene variación de existencias. ¿Y la francesa qué hace? Pues la francesa compra por 50 y a final de año, como no la ha vendido, pues hace un asiento de variación de existencias y reconoce una existencia por 50, ¿vale? Y por tanto, para la filial española no hay beneficio y para la filial francesa tampoco. ¿Y el beneficio del grupo cuánto es? Pues 0, porque como yo sumo, pues sumo 0 más 0, pues 0, ¿vale? Fijaos que eso es exactamente lo que estamos buscando, ¿vale? Porque es una operación intragrupo que por definición no tiene que generar ningún resultado. Y valorando a coste lo consigo. Y fijaos que no he hecho ninguna eliminación, ¿vale? ¿Y qué pasa si el año siguiente la francesa vende la mercancía a un tercero? Bueno, pues que la francesa reconocerá un ingreso por 200 y dará de baja la existencia por el valor de su balance. Y como tiene la existencia valorada a coste, pues los 200 por lo que la vende menos los 50 de valoración, un beneficio de grupo, o sea, perdón, un beneficio de la filial francesa de 150. Y por tanto el beneficio del grupo serían 150, lo cual también coincide porque al final el grupo compra por 50 y vende por 200, entonces el beneficio del grupo son 150. Fijaos que haciendo esto yo no he tenido ni que eliminar ni que incorporar, por tanto, valorando la operación a coste, pues simplemente lo que hago es las transacciones intragrupo, pues utilizo ese método de valoración y eso ya automáticamente hace que los resultados se reconozcan cuando la mercancía salga del grupo, evidentemente, porque siempre va a coste. O sea, imaginaos que tengo 20 filiales, claro, si yo voy vendiendo de filial a filial a coste todo el rato, pues eso producirá nulo resultado. ¿Hasta cuándo? Hasta que salga del grupo. En el momento que sale del grupo, valoro al precio de venta que tenga, al que haya acordado, y como si yo reconozco el coste histórico, o sea, tengo en mi valor fiscal el coste histórico de la mercancía, pues en ese momento se reconocerá el resultado de la operación, ¿vale? Entonces, fijaos que es un sistema en el que no se realizan incorporaciones,
¿vale? Porque esto me acuerdo yo que lo hablábamos Estefanía y yo, que decíamos, ostras, aquí habla de eliminaciones, pero nunca dice de incorporar. Claro, es que no hay incorporaciones por el propio sistema de funcionamiento del sistema BICIS, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que sí que tenemos que llevar, evidentemente, esto nos lo dice el articulado de la directiva, tenemos que llevar un registro con el valor fiscal de todos los activos que hayamos transaccionado de forma interna. O sea, claro, yo tengo que saber exactamente cuánto es el valor fiscal de esos activos, porque si no, ¿cómo voy a coger yo y calcular el resultado de la operación? O sea, ¿sabéis lo que quiero decir? Por ejemplo, imaginaos que yo tengo una filial, ¿vale? Y esa filial vende la mercancía por 200. Entonces, si yo únicamente lo que hago es cogerme mi contabilidad y veo por cuánto ha adquirido la filial esa mercancía, contablemente tendrá un valor diferente, ¿vale? Porque contablemente sí que tengo que valorar a mercado. Entonces, contablemente igual la tengo la adquisición por 200 o por 150, ¿vale? Y la vendo por 200. Bueno, pues si yo cojo la contabilidad y eso lo utilizo para calcular el ingreso y el gasto de la filial, lo estoy haciendo mal, porque lo que tengo que coger de coste para la filial no es lo que me diga mi contabilidad, es lo que diga mi registro de valoraciones fiscales de las operaciones intragrupo, ¿entendéis? Porque al final, claro, el sistema BICIS sabe que tú no vas a, o sea, te impone o estipula que tú no puedas partir del resultado contable, pero evidentemente no se le escapa que la gente, ¿cómo va a valorar los ingresos de la sociedad? Pues lo primero que hará será cogerse la contabilidad. O sea, ¿los ingresos cuáles son? Me cojo la cuenta 7 y eso en principio son mis ingresos fiscales, ¿vale? Aunque no parta de la base imponible, aunque no parta del resultado contable, pero claro, evidentemente cogeré mi contabilidad, si no, ¿qué voy a partir del aire? ¿No? Entonces, claro, como el sistema BICIS dice, oye, que esta gente, o sea, los contribuyentes, evidentemente van a partir de la contabilidad para calcular la base imponible común, ojo, que el coste fiscal lleva un registro específico, porque es que si no, no me vas a poder hacer no me vas a poder calcular la BICIS de forma adecuada, porque vas a coger un coste de adquisición que no es el fiscal, ¿vale? Y por tanto te obliga a tener un registro. Vale, ¿y por qué es posible esta forma de hacer las eliminaciones? Es decir, alguien podría pensar, oye, ¿y si este es un sistema mucho más fácil? ¿Por qué no estamos usándolo en la consolidación española? ¿Qué pasa? ¿Que somos tontos o qué? Claro, porque no es que seamos tontos, sino que en la consolidación española, en la medida que partimos del resultado contable y contablemente yo tengo la obligación de valorar las operaciones intragrupo a valor de mercado, claro, yo tengo que necesariamente, si parto de una contabilidad que reconoce las operaciones intragrupo a mercado, tengo que realizar eliminaciones e incorporaciones. Pero como ahora no estamos partiendo de eso, sino que hacemos un cálculo estrictamente fiscal, que no busca la imagen fiel de la compañía, no busca decir que no busca poner un precio equivalente a la transacción, no busca eso, ¿vale? O sea, el objetivo es calcular una base imponible consolidada, no es a esa operación ver si comparablemente el valor de mercado sería uno u otro. Por tanto, como es un cálculo fiscal, me puedo permitir el valorar las operaciones intragrupo a coste, ¿vale? Es simplemente por eso. Si esto partiese del resultado contable, pues ya tendríamos un sistema de realizar las eliminaciones tradicional, es decir, eliminando e incorporando. Pero como no parte del resultado contable, sino que es el cálculo estrictamente fiscal, pues podemos desde el principio del todo, es decir, desde que empezamos a calcular la BICIS, la base imponible común, podemos valorar a coste las operaciones intragrupo. Y entonces ya se elimina, nunca mejor dicho, la necesidad de realizar estas eliminaciones e incorporaciones, ¿vale? Bueno, entonces, esto es un cambio de paradigma, porque evidentemente dejamos de aplicar transfer pricing a las operaciones intragrupo, sino que aplicamos el coste, ¿vale? Y lo que hemos dicho antes, esto obliga a llevar un registro puramente fiscal del coste de mis activos, ¿vale? Es decir, pasamos de la obligación de transfer pricing a la obligación de registro fiscal de los activos, ¿vale? Yo creo que la obligación de transfer pricing es mucho más gravosa que la de el registro del coste fiscal de mis activos, porque al final
en el transfer pricing estoy buscando algo que no tengo, o sea, estoy buscando un comparable que no genero en el grupo fiscal y por tanto me hacen falta bases de datos súper caras y tal. En el registro del coste fiscal es una información de la que dispone ya la compañía y por tanto pues va a ser mucho más barato, creo yo, para las compañías. O sea, al final yo lo que digo en esta diapositiva es, vamos a pasar de decirle a una Big Four que nos haga los precios de transferencia a hacer un registro fiscal que podemos hacerlo contablemente, o sea, contablemente no, que podemos hacerlo internamente nosotros, ¿vale? Y por tanto, pues oye, yo creo que esto sí que va a reducir la carga de obligaciones formales de grupo fiscal. Y bueno, esto también nos da la idea o nos sugiere que si solamente se aprueba un sistema de armonización de la base imponible, por ejemplo, si únicamente nos encontrásemos en la fase 1 del proyecto BICIS, en la que hubiese una directiva para armonizar la base imponible, pero no hubiese una directiva para consolidar y repartir esa base imponible, pues debería seguir aplicándose el transfer pricing, porque si no, ¿qué precio le pongo yo a la operación que hace un Estado miembro con otro? No puede ser el coste, porque el coste, solo puedo valorar a coste si luego consolido y reparto, si no, no puedo utilizar el método este. Y por tanto, es que yo esto lo digo porque he leído autores que dicen, el sistema de armonización de la base imponible beneficia sobre todo a los estados, porque así se evitan las asimetrías híbridas y se evitan los precios de transferencia. Y la aprobación de la directiva de consolidación y reparto beneficia sobre todo a las empresas porque así compensan las pérdidas transfronterizas. Y yo no estoy nada de acuerdo con esta afirmación, porque si solamente tenemos aprobada una directiva de armonización de la base imponible, tenemos que seguir aplicando transfer pricing, obviamente, ¿no? Vamos, evidentemente, porque si no, ¿cómo valoro yo la operación? Es que no puedo, ¿vale? Entonces, a los estados también les interesa aprobar una directiva para consolidar la base imponible y repartirla, porque si no, se ha de seguir aplicando transfer pricing. Y lo que está buscando la Unión Europea es cargarse el transfer pricing, porque no se fía de él, ¿vale? Entonces, no me vale esa afirmación, ¿vale? No es que en una fase 1 se haga sobre todo lo que quiera la Unión Europea y en la fase 2 se haga lo que quieran las multinacionales y por tanto la fase 1 se aprobará rápido y la fase 2 no se aprueba nunca. No, no es así. O sea, a la Unión Europea le interesa sobre todo la fase 2, ¿vale? Bueno, y hasta aquí este vídeo. La verdad es que, oye, no ha sido todo lo rápido igual que pensaba, pero no ha sido demasiado, no ha sido tan largo como igual en mis peores predicciones hubiera ocurrido, ¿vale? Entonces, en este vídeo ya lo dejamos aquí. ¿Qué hemos visto? Pues al final hemos visto primariamente o principalmente el sistema de consolidación de la base imponible, ¿vale? ¿Y ahora qué faltaría? Pues faltaría ver esa base imponible consolidada común que ya tenemos en el limbo, ¿vale? Porque eso no está en ningún país, sino que está ahí, es un cálculo abstracto. Faltaría repartirla entre todos los miembros del grupo fiscal. Y eso ya lo hacemos en el vídeo que grabo ya. O sea que os espero en él. Muchas gracias por haber atendido a este y nos vemos en los siguientes.